Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que provees, por la familia, por nuestros hijos. Gracias por tu santa palabra, ayúdanos a entenderla y discernirla en este día. Te consagramos nuestra mente y nuestro espíritu para estar dispuestos a escucharla, pero sobre todo a vivirla. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, queridos hermanos, con 2 de Samuel capítulo 6. David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000, y partiendo de Balá de Judá, con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de ahí el arca de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca del Señor sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, iban guiando a la carreta en que se llevaban el arca de Dios, y ahí iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas al son de música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque se habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Uzá muerto junto al arca de Dios. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Uzá, y por eso llamó a aquel lugar Perez Uzá, nombre que tiene hasta el día presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó: «Ni pensar llevarme el arca del Señor». Y como ya no quiso llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que lo llevaran a la casa de Obed-edom, un hombre de Gat. El arca del Señor se quedó 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca del Señor desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. Iba David vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada y puesta en su lugar dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante del Señor, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a todos los israelitas ahí presentes. Hombres y mujeres les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. También David volvió a su casa para bendecir su familia. Pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien que ha quedado el rey hoy de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera». Y David le respondió: «Es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia, para ser el jefe del pueblo de Israel. Por eso bailo delante de él, y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas». Y Mical no tuvo hijos en toda su vida. Segunda de Samuel capítulo 7. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos alrededor, le dijo a Natán el profeta: «¿Cómo ves?
Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó: Pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo: Ve y habla con el siervo David y comunícale que yo el Señor he dicho: No serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta el presente nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo en que anduve con ellos, jamás les pedí ninguno de sus caudillos, a quienes puse para gobernar a mi pueblo Israel, que me construyeran un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: Yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he dado gran fama, como lo tienen los hombres importantes de este mundo. Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio. Cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel, yo haré que te veas libre de todos tus enemigos, y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a un fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y le confirmaré el reino. Él me construirá un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre a él, y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré, como todo padre con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono estará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y le dijo: Señor, ¿quién soy yo y qué es mi fama para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto. Señor, hasta hablando del porvenir de la dinastía de tu siervo, ningún hombre actúa como tú, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor, si tú conoces a este siervo tuyo? Todas estas maravillas las has hecho, según lo prometiste y lo que hiciste para que yo las conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo liberaste para que fuera de tu pueblo, y lo hiciste famoso haciéndolo por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto, a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre y que tú, Señor, serás su Dios. Así pues, Señor y Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía, y cumple lo que has dicho. Que tu nombre sea siempre engrandecido, y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Que la dinastía de David tu siervo se mantenga firme con tu protección. Tú, Señor Todopoderoso, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, aunque soy tu siervo, me atrevo a hacerte esta súplica. Tu Señor eres Dios, y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo para que te permanezca para siempre bajo tu protección. Tu Señor Dios, lo has prometido con tu bendición, y las dinastías de tu siervo serán bendecidas para siempre. Después de eso, David venció a los filisteos, sometiéndolos y arrebatándoles de las manos las riendas del poder. Segunda de Samuel, capítulo 8. También derrotó a los moabitas, a quienes hizo que se tendieran en el suelo y los midió con un cordel. Los que quedaban dentro de cada 2 medidas de cordel eran condenados a muerte.
y los que quedaban dentro de una medida eran dejados con vida. Así los moabitas fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. David venció también a Hadad-ezer, hijo de Rehob, que era rey de Sobá, cuando éste iba a recuperar su dominio sobre la región del río Éufrates. De ellos, David hizo prisioneros a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 de infantería, y además les rompió las patas a todos los caballos de los carros de combate, con la excepción de los caballos necesarios para 100 carros. Llegaron luego los sirios de Damasco para presentar ayuda a Hadad-ezer, el rey de Sobá, pero David venció a los sirios, matando a 20,000 de ellos. Luego puso David guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a él y sujetos al pago tributo. Así pues, el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Después David se apoderó de los escudos de oro que usaban los oficiales de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. David se apoderó de una gran cantidad de bronce de Beta y de Berotaí, ciudades que pertenecían a Hadad-ezer. Cuando Toi, rey de Amad, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Aser, envió a su hijo Joram con objetos de plata, de oro y de bronce, para que saludaran y felicitaran al rey David por haber luchado contra Hadad-ezer y haberlo vencido, pues Toi también había estado en guerra con él. David dedicó todos esos objetos al Señor, junto con el oro y la plata que le había consagrado, y que venía de todas las naciones que había sometido, de Edom, de Moab, de Amón, de los filisteos y los amalecitas, y de lo que había quitado en la guerra a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso, y cuando regresaba de haber vencido a los edomitas, derrotó a 18,000 edomitas en la calle de La Sal. Luego puso guarniciones en todo Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, a quien el Señor daba victoria por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para todo su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Zeruía, y Josafat, hijo de Ahilud. Era el secretario del rey. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista, y Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Segunda de Samuel, capítulo 9. Un día David preguntó, ¿ha quedado algún sobreviviente? ¿Ha quedado algún sobreviviente de la familia de Saúl, a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Había un sirviente de la familia de Saúl llamado Sibá, al cual llamaron para que se presentara ante David. Cuando Sibá se presentó, le preguntó al rey, ¿eres tú, Sibá? Para servir a su majestad, respondió él. Entonces el rey le preguntó, ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Sibá le respondió, queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido de los 2 pies. ¿Dónde está? Dijo el rey. En Lobedar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Sibá. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar, y cuando Mefibofet, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefibofet, exclamó David. A las órdenes de su majestad, respondió él. David le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonatán tu padre. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Pero Mefibofet se inclinó y dijo, ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo, si soy como un perro muerto? Sin embargo, el rey llamó a Sibá, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo, le he entregado al nieto de tu amo todo lo que le perteneció a él y a su familia. Por lo tanto, tú con tus hijos y tus criados labrarás la tierra para él y almacenarás lo que produzca, para que así pueda mantenerse la familia de tu amo. Aunque Mefibofet, su nieto, comerá siempre a mi mesa. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 criados, respondió al rey, todo lo que ha ordenado su majestad a este siervo suyo se hará. Y Mefibofet comía siempre a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Además tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y todos los que vivían en casa de Sibá estaban al servicio de Mefibofet. Pero Mefibofet, que era inválido de los 2 pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey.
Segunda de Samuel, capítulo 10. Después de algún tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Anún. Entonces David pensó que debía tratar a Anún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él. Y envió a uno de los oficiales para que le dieran a Anún el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Anún el soberano: ¿Y cree su majestad que David ha enviado a esos hombres a dar el pésame, tan solo para honrar el padre de su majestad? Seguramente los ha enviado para inspeccionar y espiar a la ciudad y luego destruirla. Entonces Anún ordenó que apresaran a los oficiales de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad hasta las nalgas. Después los despidió. Cuando David lo supo, mandó que fueran a recibirlos, porque estarían sumamente avergonzados, y que les ordenaran quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba, y entonces regresaran. Los amonitas comprendieron que se habían hecho odiosos a David, por lo que tomaron a sueldo a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Sobá, el rey de Maacá, con 1,000 hombres, y 12,000 hombres de Istob. Pero David lo supo y mandó Joab con todos los soldados de ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla en la entrada de la misma ciudad, mientras que los soldados sirios de Sobá y Rehob y las tropas de Istob y Maacá tomaron posiciones en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego puso el resto de las tropas bajo el mando de su hermano Abisai, para que éste se hiciera frente a los amonitas. Y le dijo: los sirios pueden más que yo, y si ves esto, tú vendrás a ayudarme. Y si los amonitas pueden más que tú, iré a ayudarte yo. Ten ánimo y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca mejor. Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero estos huyeron ante él, y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, también ellos huyeron de Abisai y se metieron en la ciudad. Joab entró entonces para luchar contra los amonitas y regresó a Israel, a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, se juntaron otra vez. Hadadezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales llegaron a Elam. Al frente de ellos estaba Sobac, jefe del ejército de Hadadezer, pero le contaron esto a David, quien, movilizando enseguida todo Israel, atravesó el río Jordán y llegó a Elam. Ahí los sirios se enfrentaron con David y lucharon contra él, pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40,000 soldados de caballería y 700 de los carros de combate. Además, David hirió de muerte a Sobac, el jefe del ejército sirio, el cual murió ahí. Al ver todos los reyes aliados de Hadadezer que los israelitas les habían derrotado, hicieron la paz con los israelitas y quedaron sometidos a ellos. A partir de entonces los sirios tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos ver cómo David ha crecido increíblemente, cómo David cumple su promesa que le había hecho a Jonatán de su dinastía y la de ellos, que iban a vivir en paz. Pero la única parte con la que yo me quisiera quedar es cuando Mical ve a David danzando al Señor y le dice: es verdad, le dice: qué bien ha quedado el rey hoy de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. Mical intenta humillar a David por el gesto que le hacía Dios, y le contesta a Saúl. Veamos la grandeza, la humildad que tenía David. Le dice: es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe del pueblo de Israel. Por eso bailo delante de él, y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas. Mis queridos hermanos, nosotros tendemos a dejarnos influir por las personas que nos rodean, especialmente las más cercanas a nosotros, mi esposo, mi esposa. Y muchas veces doblegamos nuestra fe por culpa de ellos. Y nosotros tenemos que ser firmes. Primero le debemos obediencia a Dios.
después a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre. Primero es Dios. Si tú quieres hacer algo para el Señor o ir a misa, al templo, y tu esposo, tu esposa te lo prohíbe, no estás obligado a obedecerles por ningún motivo. Al contrario, tienes la obligación de rebelarte contra esa prohibición e ir a la casa de Dios. Primero está Dios y después todos los demás. Porque no podemos dar lo que no tenemos. No le puedes dar a Dios a la pareja que te prohíbe si tú no primero vas y te llenas de Dios. El otro punto que quería poner es cuando David piensa hacerle un templo a Dios y Natán le dice, pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo de Dios. Nosotros, queridos hermanos, siempre necesitamos estar confiados de que si estamos en gracia de Dios, todo lo que hagamos el Señor le agradará. Y si por algún motivo no le agrada, Él nos dirá qué tenemos que hacer. Como en este caso al rey David, después le manda a decir con Natán, no lo hagas tú, lo hará tu hijo. Un descendiente tuyo lo hará, pero tú no lo hagas. Cuando uno está en manos de Dios, todo lo que hacemos se bendice. Cuando no, todo lo que hagamos y toquemos se maldice. Y ahí es donde cuesta preguntar. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Y el último punto por el tiempo, dice Dios a David cuando habla de la descendencia de él, yo le seré un padre y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Ay, ay, ay. Tenemos una ineptitud en los padres del día de hoy que le tienen miedo a los hijos. No saben cómo educar a sus hijos. Son permisivos, no les ponen límites. Cuando aquí dice bien claro, yo lo castigaré y lo azotaré. Más adelante veremos que dice, disciplina a tu hijo, que unos cuantos azotes no lo matarán. Tenemos padres ahorita que no saben darle una gota de educación a sus hijos. Los echan a perder los mismos padres por no saberlos guiar. Por eso yo invito a que mediten cómo estamos educando a nuestros hijos. Eso es lo que a mí me toca hacer constantemente y seguido me doy cuenta de mis errores. Pero necesitamos seguir luchando. Hay gente tan malos para ser padres, pero tan malos, que cuando ven que otros padres disciplinan con vara a sus hijos, se enojan contra ellos. Incluso les agarran maldad o les agarran rencor porque uno educa a sus hijos. Cuando bíblicamente dice que precisamente un padre eso es lo que hace. Da vara y disciplina a sus hijos. Y la mayoría de estos padres tienen unos hijos que, híjole, y sin embargo no se dan cuenta. Yo siempre he dicho que no necesariamente tenemos que azotar a nuestros hijos, o azotar me refiero a darles chicotazos. Pero lo que sí tenemos que hacer es disciplinarlos, cada quien buscar la manera que le funcione. Pero tiene que haber límites, disciplina, tiene que haber para nuestros hijos. No podemos dejarlos crecer como animalitos. Nuestro trabajo es ser padres, no es ser amigos, no es ser confidentes, no es ser querundones. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser padre y madre. Amigos tienen para aventar para arriba en la calle. No estoy diciendo que no podemos tener comunicación con nuestros hijos, que no podemos dialogar con ellos, que no podemos jugar, no. Pero primero somos padres, después todo lo demás. Primero, nuestro primer deber es guiar a nuestros hijos por buen camino, sobre todo por la fe. Después lo demás. Si no, tendremos dos opciones. O nosotros llevamos a nuestros hijos al camino de Dios o los entregamos al mundo. Y el mundo no tendrá misericordia de ellos. Si nosotros no somos capaces de llevar a nuestros hijos al camino de Dios
yo te garantizo que el mundo los hará sufrir, los triturará, los rebajará cada vez más, los humillará cada vez más. El mundo no tiene misericordia de nuestros hijos. Entonces necesitamos meditar a quién le vamos a entregar a nuestros hijos, al mundo o a Dios. Pero no se puede estar a la mitad. O se los traga vivos el mundo o se los consagramos a Dios. ¿Qué queremos para ellos? Es nuestra decisión. Pues bien, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Me alargué ahora. Primero Dios, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor.